tuve que Sí, salir. ya está. Y la conexión ya está armada, así que voy a salir. ¿El micrófono quién lo maneja? El micrófono de gente de audio que está allá atrás. Pero tenés micrófono. El cañón, ¿no hay que tocar algo acá? Teóricamente, ahí está, tenés salida en cañón. ¿Pronto? Sí, esto es para manejar el que pasan las cosas. ¿Cómo es? Capaz que está instalando. Cuando termine de instalar, hace una vibración. Perfecto. Gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar acá. Disculpen la demora. Como todos los años, nosotros damos una presentación sobre las nuevas funcionalidades de lo que es G-Flow. Yo trabajo en Artech, soy parte del equipo de desarrollo. Y desde hace algunos años, además, hemos incorporado esta charla de introducción a la tecnología para todos los nuevos usuarios de la comunidad y aquellos usuarios que si bien son más antiguos, no han tenido la oportunidad de tener contacto con ella. Entonces, lo que les vamos a proponer en esta conferencia es darles una introducción a lo que es GeNexus BPM Suite. Ahora, presentaremos primero, trataremos de responder a la pregunta de por qué BPM. Luego mostraremos lo que es G-Flow y todos los productos que componen la suite. Presentaremos casos reales, recientes de clientes. Y luego, si da el tiempo, dejar paso para algunas preguntas que puedan tener. Entonces comenzamos con la pregunta de por qué BPM. Para responder a esta pregunta, primero vamos a ver qué es BPM. Y antes de eso necesitamos definir qué es un proceso de negocio. ¿Sí? Un proceso de negocio es esa serie de pasos que sigue una empresa. Esos pasos se hacen de una determinada manera y son los que llevan a la empresa a producir el bien o el servicio que representa el negocio de esa empresa. Y esa serie de pasos tienen un cierto orden establecido que puede ir variando, puede estar definido por reglas de negocio. Y digamos que esos procesos podemos decir que tienen ciertas entradas y salidas. Las entradas son la materia prima de ese proceso, es decir, los insumos. Y la salida es justamente ese bien o servicio que vende la empresa. Y en el medio participan determinados recursos para llevar a cabo ese proceso. Y esos recursos pueden ser recursos de hardware, si pueden ser robots, computadoras, y también obviamente recursos humanos que van a participar para llevar a cabo ese proceso. Y estos recursos humanos pueden ser de las diversas áreas de la organización. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí podemos ver qué es BPM. BPM es Business Process Management, es decir, gestión de los procesos de negocio, y lo que trata es de optimizar esos procesos de negocio, de hacerlos de la forma más eficientemente posible, y para ello propone una serie de disciplinas, prácticas, etc. Es decir, podemos decir que es una metodología para mejorar no solo una vez en el tiempo, sino que en forma constante, continua, poder mejorar esos procesos. Y para eso propone lo que se llama un ciclo de vida de BPM, que son diferentes etapas en las que se va optimizando esos procesos. Entonces, este ciclo de vida comienza con la etapa de modelado. Allí lo que se hace es tratar de dejar bien documentados cuáles son los procesos, preferentemente gráficamente con
con herramientas que hoy en día que siguen estándares, de forma que los procesos tengan mayor visibilidad en la empresa, todos dentro de la empresa sepan cuál es el negocio de ella. Sí, muchas veces los procesos están en la cabeza de las personas de esa empresa y cuando los recursos se van de la empresa, a veces se llevan parte de ese conocimiento. Entonces es importante tenerlos bien documentados. Dejando de lado lo que es el modelado, luego viene la parte de automatización. Lo que trata esta etapa es de que los procesos se comporten en ejecución siempre de la misma forma. ¿De acuerdo? Imagínese, por ejemplo, una fábrica que produce autos, tiene una línea de ensamblaje y una vez que se diseña un determinado auto, se programa los robots para que lo haga siempre de la misma forma. ¿De acuerdo? Lo que trata de la automatización es eso, es que procesos que están definidos de determinada forma, luego se comporten de esa forma. Y luego tenemos la etapa de administración o monitoreo, que lo que trata es de que esos procesos que están en ejecución, que ante una eventual circunstancia que podría suceder, por ejemplo, que en la planta de ensamblado que haya un corte de luz, etcétera, tener condiciones para poder solucionar rápidamente ese problema. Luego tenemos finalmente lo que es la etapa de optimización, que es a través del análisis de datos estadísticos sobre la historia de la ejecución de esos procesos, poder encontrar problemas y solucionarlos en el próximo paso, porque esto es circular, como les decía, es continuo, en el modelado, poder corregir esos problemas. Y bueno, entonces, desde el área de IT, ¿qué es lo que podemos hacer para facilitar esa metodología de BPM? Bueno, ahí lo que se propone, que lo que se le llama es Business Process Management Suite o System, es decir, sistemas de BPM o suite de BPM, lo que trata es de proponer un conjunto de herramientas que cada una ataque una de las etapas de ese ciclo de vida. Entonces necesitamos un modelador de procesos, preferentemente gráfico, en el que podamos dibujar esos procesos en un lenguaje que sea fácil entendible por todos los miembros de esa empresa. Necesitamos una herramienta que me permita automatizar esos procesos. Precisamos un aplicativo de gestión y monitoreo de los procesos. Y finalmente una herramienta de Business Intelligence que me permita analizar la información histórica. Y bueno, mediante lo que es BPM, entonces, lo que vamos a obtener, acá tratamos de responder la pregunta, es por qué. Son grandes beneficios para la empresa, por lo que la disciplina propone, por los que se obtiene con el grado de flexibilización que se obtiene con la automatización de los procesos. Yo puedo dibujar un proceso y luego modificarlo y rápidamente con el mecanismo de automatización puedo poner los cambios en producción muy rápido. ¿Sí? Eso me ahorra mucho tiempo y dinero. ¿Sí? Lo mismo que la parte de productividad. En la parte de automatización se eliminan muchos tiempos muertos entre lo que es, por ejemplo, el trabajo de una persona y otro. Hay un mecanismo de bandeja de entrada que hace que las tareas a las personas les lleguen inmediatamente y todo eso produce ahorros de tiempo para la empresa. Lo mismo que mecanismos de control que les mencionaba, que permiten monitorear el proceso, determinar el problema en el momento en el que ocurre y poder tomar una acción correctiva en forma instantánea. Y para nosotros, los programadores, también tiene beneficios usar esta tecnología porque nos ahorra programación. ¿Sí? Muchas de las cosas que nosotros normalmente hacemos programando, ahora las podemos hacer dibujando, y si necesitamos mantener ese sistema, simplemente cambiando un proceso podemos solucionar muchas cosas. En sí, también entonces para el área de tecnología representa beneficios importantes. Vamos a presentarles ahora entonces qué es lo que nosotros llamamos BPM Suite, que es GeneXus y todos los productos relacionados, y cómo cada uno de ellos aporta en una de las etapas de ese ciclo de vida. Entonces, para empezar tenemos un modelador de procesos. Este modelador es un producto en sí mismo, pero lo pueden encontrar en GeneXus también. Van a ver un objeto que se llama Business Process Diagram.
Es un objeto que permite dibujar procesos utilizando el estándar BPMN, Business Process Model Notation. Es un estándar, prácticamente hoy cualquier herramienta de BPM en el mundo utiliza este estándar. Digamos que es una remake de lo que es el viejo diagrama de flujo, pero incorporando muchos elementos nuevos que le dan mucho más potencia, incorpora cosas como plazos, etcétera, y lo hace mucho más adecuado para lo que es el lenguaje de negocio. Luego tenemos a GeneXus como herramienta fundamental para lo que es la automatización, en el sentido de poder definir reglas de negocio complejas, integrarse con sistemas legacy, por ejemplo, comunicándose con web service o con data views a sistemas variados como S400. Y tenemos también lo que nosotros llamamos el motor de Gflow, que es toda la parte de servicios de Gflow, que ofrece lo que es la automatización de los procesos, es decir, es el motor encargado de interpretar las definiciones de los procesos y hacer que se cumplan. Luego tenemos para lo que es la parte de ejecución y monitoreo, el cliente de Gflow. Es un aplicativo que ofrece una bandeja de entrada para que los usuarios puedan ver todo el trabajo que tienen pendiente, y además ofrece los mecanismos de control a través del Process Manager, que me permite ver el estado actual de todos los procesos que están en ejecución y tomar acciones correctivas, por ejemplo, si hay desvío de tiempos, etc. A su vez, este motor va dejando traza de todos los datos estadísticos y tiene una data warehouse que luego puede ser consultada con Gexplorer para analizar determinados problemas, por ejemplo, de recursos humanos. Si una tarea me lleva demasiado tiempo, puedo ver si está faltando recursos, etc. Vamos a ver una pequeña demo. Parto de una base de conocimiento ya existente. El usuario GeneXus ya tiene una transacción de órdenes. Allí tengo las reglas. Y a partir de estos objetos que ya están en la base de conocimiento, voy a crear un nuevo objeto del tipo Business Process Diagram, y ahí voy a realizar un nuevo proceso de órdenes. Esto que ven allí es la toolbar. Se pueden ver todos los símbolos que componen el estándar de BPMN. En especial tenemos el símbolo de inicio que indica que por ahí va a empezar el proceso de negocio. Luego tenemos las actividades, que son los que representan los pasos de ese proceso. Y arrastrando un objeto GeneXus al diagrama, automáticamente me crea una tarea con el objeto asociado. ¿De acuerdo? Que fue lo que hice en ese paso. Luego voy a agregar otro elemento que llamamos gateway. Eso es lo que permite definir una regla condicional en la cual voy a poder decidir por qué camino voy a tomar. Sí, estoy agregando un panel ahora para autorizar la orden. Voy a poner una regla de negocio que me diga, por ejemplo, que si el total de la orden de compra supera tal monto, vaya para un paso de autorización. Ven cómo en la regla puedo acceder a todos los atributos de la transacción que está asociada a ese diagrama. Entonces, en esa regla estoy diciendo que si el total de la orden es mayor que esa cifra, paso por una etapa de autorización. Ahora estoy agregando una nueva tarea. Vieron que cambia el color, es azul. Hay tareas que son interactivas, que son las que tienen objetos que son web, y los que son los procedimientos representan tareas batch, que son ejecutadas automáticamente por el motor. Ahí estoy definiendo una ruta del tipo opcional, ¿sí? Para que vean la variedad de cosas que pueden hacer. Eso es lo que me va a permitir que en tiempo de ejecución la persona que esté autorizando esa orden tenga la posibilidad de que le aparezca un diálogo en el que diga para qué camino va a tomar. Sí, lo mismo que puedo hacer con la condición, pero en ese caso se evalúa por el motor, le puedo dar la facilidad para que el usuario pueda elegirlo en el tiempo de ejecución.
Finalmente, luego de tener la tarea batch de la orden, creo una nueva tarea final que va a ser la impresión de la misma, de la factura. Yo en este caso a las tareas interactivas no le estoy asociando permiso, no le estoy diciendo quién las puede hacer. Eso, si se hace, también es una etapa que no vamos a ver en esta charla. Solamente que en esta demostración hay un modo de prototipación que yo cuando voy a ejecutar este diagrama, me crea un usuario que tiene todos los permisos para poder ejecutar este diagrama. Ahí fue lo que incorporé fue un proceso. ¿Sí? Yo puedo reutilizar procesos que ya tenga definidos anterioridad y los puedo incorporar en un diagrama superior. Eso me da un grado de reutilización importante que también me permite ahorrar tiempo. Y ahí lo que estoy definiendo es una regla, un asunto para darle una descripción al proceso. Esa es la información que va a aparecer en la bandeja de entrada a los usuarios cuando se cree el proceso. Una vez que yo tengo finalizado este diagrama, lo ejecuto, es decir, le doy run. Y como les decía, hay diferentes modos de ejecución. Yo les voy a mostrar ahora el modo prototipado, que lo que me permite es que rápidamente yo pueda interactuar con ese proceso. Como les decía, me va a crear una instancia nueva y me va a dar a mí todos los permisos para que yo pueda ejecutar cada una de las tareas interactivas de ese proceso. Y lo que se hace, acá lo que llamamos es lo que llamamos el aplicativo cliente de Gflow. Digamos que el aplicativo más común para los usuarios es la bandeja de entrada. Ahí yo tengo la posibilidad de ejecutar esa tarea y lo que se hace es llamar al objeto asociado, que en este caso es la transacción de orden. Y ahí el usuario crea su orden. Esto es GeneXus puro. Y en el momento que el usuario termina de trabajar, le da enviar. Y lo que hace es se crea la próxima tarea de ese proceso. Todo eso fue automatizado por el motor de workflow que interpretó ese proceso y hizo que la tarea, el proceso avanzara a la siguiente tarea. Ven cómo el proceso va avanzando. Ahora estoy por las tareas opcionales en las que, como pueden ver, el usuario elige hacia dónde quiere ir. Finalmente llego a lo que es el final de ese proceso. Tengo otros, obviamente pueden ver en la lista izquierda hay un montón de componentes que no hoy por un tema de tiempo no vamos a hablar, pero está lo que es la bandeja de salida en la que se van depositando todo el trabajo que yo he realizado y la que puedo consultar la historia de todos los procesos en los que yo participé. La grilla que utilizamos para el cliente es muy versátil, tiene la posibilidad de ordenar, agrupar, sacar columnas, agregar, es decir, cosas necesarias para el día de hoy. Se tiene también lo que son, en la parte de monitoreo tenemos el Process Manager, donde podemos ver todos los procesos, tareas. Los procesos podemos abortarlos, suspenderlos, definir plazos nuevos, cambiarlos. A las tareas podemos agarrar y querer reasignarlas a otros usuarios, por ejemplo, porque una persona salió de licencia, etc. ¿Sí? Pero bueno, por un tema de tiempos, esto es lo que vamos a ver. Después les voy a presentar nuestras charlas donde avanzan más sobre el producto. Ahora le quería contar de algunos casos reales recientes de clientes. Esto es la Oficina Nacional de Servicio Civil, es de Uruguay. Es una oficina que trata con todo lo que es la parte de presidencia y los ministerios, con cerca de 90.000 funcionarios que pertenecen a esta área. Y lo que hicieron ellos es implementar un proceso que lo que maneja es que cuando una persona nueva entra a una oficina de trabajo, que se le asigna determinado horario de trabajo, beneficios, cantidad de días, licencia, etcétera,
lo que hace este proceso es controlar el presentismo de esa persona, ofrecer facilidades de autogestión para que esa persona pueda pedir su licencia, pueda avisar un día que se tiene que ir a determinada hora, etcétera. Todo esto va por un proceso de autorización que obviamente tiene que ser aprobado por su jefe. Este es un sistema que está realizado en Genesis Evolution 1 con U6. Como les decía, hay 90.000 usuarios potenciales, pero van ingresando de a poco los usuarios. Creo que hay cerca de 1.500 hoy en día y lo que van a ir incorporando de a poco el resto. Y una cosa que le quería destacar es que utilizan una bandeja de entrada personalizada. ¿Sí? Yo en la demo les mostraba cómo utilizan el aplicativo de Gflow y ustedes se preguntarán en la práctica, ¿tienen su sistema ya con un determinado formato, un marco? Y se preguntan cómo pueden integrar Gflow. ¿Sí? La forma de hacerlo es a través del API de Workflow. Nosotros ofrecemos una interfaz que ofrece todos los servicios de Gflow. Además damos ejemplos de cómo programar la bandeja de entrada, etcétera, de forma de facilitar la integración de estos aplicativos en su propio portal de sus aplicaciones. Otro ejemplo que le quería mostrar es de una empresa, es una empresa líder en el mercado de bebidas en la región. Tiene oficinas en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, etcétera. Y lo que hace es un proceso. Esta empresa tenía diferentes procesos en lo cual los más importantes no cumplían con las nuevas normas de auditoría. Entonces lo que se hizo fue utilizar Gflow para modelar esos procesos. Son procesos que controlan lo que es el reciclaje de los envases, toda la parte de negociación con los clientes y proveedores, etcétera. Es un sistema donde participan más de 200 usuarios finales, también está en Evolution 1. Y una cosa importante es cómo interactúan con sistemas comerciales que están en S400, interactúa con Oracle y SAP. Es un caso muy interesante. Y finalmente les quería mostrar este ejemplo desde un banco de Argentina, del Banco Tucumán, en el que maneja el circuito de gestión de solicitudes. Es un sistema que también está en Evolution, utiliza SQL Server, interactúa con AS400 por medio de DataViews, sistema de 600 usuarios. Y bueno, ahora quería pasar, para dejarle la oportunidad de plantear alguna pregunta que tengan. Antes quería hacerle una invitación. Va a haber un laboratorio mañana, un laboratorio de Gflow, en la que pueden tener un contacto de primera mano con la herramienta. Y tenemos unas charlas relacionadas. El martes a las 14:30 en la sala 2A. Es una charla de cómo desarrollar aplicaciones basadas en Workflow. Si quieren ver una charla donde profundicen más en los conceptos, por ejemplo, de que arranca teniendo la posibilidad de definir el diagrama de un principio y probarlo en ejecución y ver toda la funcionalidad del cliente, estadísticas, etcétera, en esa charla se va a avanzar más sobre ese punto. Luego, a continuación de esa charla, va a estar la gente que estuvo trabajando en el proyecto de oficina de servicio civil, va a estar mostrando su proyecto. Y finalmente, nosotros el miércoles, con otro miembro del equipo de desarrollo, Germán, vamos a estar mostrándole lo que sí hacemos normalmente todos los años, es mostrar las últimas funcionalidades de la versión actual de Evolution 2 y las cosas en las que estamos trabajando. Ahora damos paso, si tienen alguna pregunta para responder, se la responderemos con gusto. ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias. ¿Dónde querés que